Hola, buen día. Les voy a hablar sobre signos dentales de la sífilis congénita. Mi nombre es Daniel Rodríguez Ortega y vamos a empezar. La sífilis congénita es una infección cutánea sistémica que es provocada por la bacteria Treponema pallidum. Se puede adquirir del neonato vía transplacentaria de una madre que padece sífilis durante el embarazo. Puede ser durante las primeras semanas o en el canal de parto. Es una infección de transmisión sexual que se puede prevenir y es un alto, tiene problemas de salud pública debido a que ha habido un aumento de los casos. Hay una prueba diagnóstica y un tratamiento que es el eficaz, pero aún así sigue habiendo un aumento en los países de América Latina y el Caribe. Vamos a hablar de los antecedentes. Es importante tener en cuenta que en 1440 Gutenberg inventó la imprenta. La imprenta va a ayudar a que toda la difusión científica pues sea mayor, y de ahí es donde tuvimos todos los textos que se escribieron mucho antes, donde hablaban sobre la sífilis y sobre signos y síntomas que tenían en común de la sífilis, con diferentes nombres. Personajes importantes. En 1530, Girolamo Francastoro, que era un médico italiano, él habló sobre una enfermedad que llamó sífilo. El aporte que tiene este médico revolucionó la patología tradicional porque él intuyó que esta enfermedad era causada por un germen. No sabía cuál, no tenía las bases ni la tecnología, pero él intuyó que algo lo causaba. De ahí Hipócrates, en el siglo V, escribió en el libro de epidemias, donde se refería a la sífilis, que era un mal que se fijaba en las partes vergonzosas, que eran los pies y en las manos. 1502, el médico Juan Almenar reconoció que había un modo de transmisión que era más de la parte sexual, pero no estaban incluidos los clérigos. A ellos decía que era por corrupción en el aire, que era como se habían contagiado. Hernán Cortés, en el primer viaje que llega de América a Europa, ya lo conocían la enfermedad, pero con un término llamado bubas, pero era similar a la sífilis. En 1493, cuando regresa de su tercer viaje, uno de sus tripulantes, Pedro Margarit, adquirió la sífilis, pero él lo atribuye a que fue contagiado en la isla de Santo Domingo, la isla española, pero ya llegando a España, ya conocían los síntomas y daban tratamiento. El capellán de Hernán Cortés se refiere a que los naturales de la isla española están infestados del venerio, y por este motivo los españoles que tuvieron relaciones con mujeres indígenas no tardaron en adquirir una enfermedad tan contagiosa como cruel. Ellos se referían a que habían sido contagiados de América y lo llevaron a Europa, cuando en Europa ya existía. La teoría moderna dice que la sífilis epidémica, que es la que se distribuyó a varios países, era el resultado de la mutación de la sífilis endémica de cada lugar, y que ya había en España. En México prehispánico también se describieron estas enfermedades venéreas en varios textos,
como la historia general de las cosas de la Nueva España, por Bernardino de Sahagún, que él decía que la formación de manchas en el rostro e inflamación son señales de que algo malo se rompe, o quizá hemorroides o bubas en su interior. También el códice Magliavecchiano, él hablaba sobre el dios Xochipilli, que los aztecas lo asociaban a las enfermedades venéreas y deleites carnales ilícitos. En 1497, Gaspar Torella habló sobre la sífilis, pero la denominó pudendragra. Y bueno, citó el origen en un chancro con adenopatía inguinal. Ese texto habló sobre el modo de contagio, manifestaciones que eran erupciones y dolores óseos nocturnos. Tratamiento usaba el mercurio, que el mercurio ya se ocupaba en otras enfermedades. Y bueno, también en 1493, el contagio en Albernia y Hispania echó por tierra la teoría de que había sido llevada de América a Europa. En 1579, Johannes Fernelius publicó El mejor tratamiento del mal venéreo. Bueno, ahí ya separa la sífilis a la gonorrea, que eran enfermedades distintas, pero con el mismo mecanismo de transmisión. Lo que ellos trataban igual era con mercurio, con pomadas, ungüentos, y lo inhalaban. Las fechas importantes: en el siglo XVI se pensaba que los bebés contraían la sífilis a través de la succión, ya fuera por la lesión en la mama o por la leche materna. Paracelso creía que la sífilis congénita era de un padre infectado a su hijo. Ambroise Paré propuso lo contrario, que el útero de la madre era el sitio más probable de la infección. Para el siglo XVIII, Jean Charcot fue el primero en estudiar las lesiones del asta posterior de la médula espinal, porque algunos pacientes tenían problemas neurológicos. En 1736, el doctor Jan publicó un libro donde hablaba sobre el tratamiento con mercurio. 1749, Antoine Luz, una mujer infectada, dio a luz a un niño que mostraba signos de esta enfermedad y entonces lo llamó que era adquirido y no contagiado después. En 1905, bueno, Fritz Schaum y Erich Hoffmann examinaban el frotis de un condiloma plano y vieron la bacteria, la Treponema pallidum, y ahí hicieron la comparación de que era más grande que el espermatozoide y que no podría ser del padre al hijo, sino que tenía que ser la transmisión de la madre al feto. 1906, August von Wassermann inventó la primera prueba de sangre para detectar la sífilis, pero él no habló sobre un tratamiento. En 1943, con el bacteriólogo Alexander Fleming, fue cuando se utilizó la penicilina como tratamiento y actualmente se ocupa. La etiología de la sífilis congénita es la bacteria Treponema pallidum, que causa la sífilis. Fue descubierta en 1905, es como una espiral, como una serpiente. Es muy pequeña, es gram negativa, solo se encuentra en el ser humano.
pero pues para estudios se ha podido infectar animales, conejos, ratones. Bueno, a diferencia de otras bacterias, esta no se puede cultivar, por eso no hay medios de cultivo para sífilis, solamente es pruebas en sangre, pero pues aún así ya hay pruebas y hay tratamiento. Los factores de riesgo para contraer esta enfermedad son las prácticas sexuales de riesgo, el inicio temprano de la vida sexual, la promiscuidad, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, residencia en zonas de alta incidencia, Baja California en México, el 2017 en esa fecha era el estado con más casos de sífilis congénita, bajo nivel socioeconómico y la dificultad de acceso a los servicios de salud, que es el control prenatal, donde la Secretaría de Salud pide a todas las embarazadas una prueba de sífilis y de VIH y otras. 2/3 de las mujeres embarazadas con sífilis en el mundo resultan en la muerte fetal o aborto espontáneo. En 1940 en México se comenzó a notificar semanalmente al sector salud sobre casos de sífilis. Es más alto los casos de la infección por sífilis en neonatos que por VIH. El 69% de las mujeres embarazadas no acuden a su control prenatal. La transmisión de esta bacteria hay por varias vías. La vía en el útero, que hay una infección en el útero, de la madre al feto, vía hematógena, paso transplacentario, o por el canal de parto, que en el canal de parto puede haber lesiones que al momento de que salga se infecte el bebé. La bacteria va a atravesar la barrera transplacentaria después de la semana 16. Y bueno, es cuando se van a atrofiar las células de Langerhans, del corion, y va a permitir el paso de la bacteria, infectando a partir. Bueno, si la madre está infectada desde antes, a la semana 16 va a poder pasar la bacteria. Pero si después de la semana 16 la madre se infecta, pues ya es el paso de la bacteria directa. El modo de transmisión durante la fase secundaria va a ser de un 70 a 90%. De ahí el 40% van a sufrir abortos. Vía hematógena va a depender de qué estadio de sífilis tenga la madre. Y pues obviamente sin tratamiento. Si la madre tiene sífilis primaria, va a ser de un 60 a un 100% de que el producto tenga sífilis. En secundaria va a tener un 67% de probabilidad. En sífilis latente primaria, un 40% y un 10% sífilis latente tardía. Las manifestaciones clínicas y secuelas van a variar según la severidad. La severidad y el tiempo que si la madre se contagió, tiene sífilis primaria, pues va a aumentar. La severidad puede ser desde una enfermedad neonatal, que va a ocurrir a las 4 semanas o menos de nacida. La infección latente con posibles secuelas tardías o la muerte neonatal. Es muy frecuente y ocurre en el 40% de las mujeres embarazadas con sífilis que no estén tratadas. Esto va a ocurrir a partir de la semana 22 de gestación hasta los primeros 7 días de vida.
La treponema va a causar una inflamación celular y humoral, donde se van a aumentar las citoquinas. En lesiones primarias, aumentan linfocitos, CD4, macrófagos, y en secundarias, aumentan los linfocitos T. La inflamación puede provocar la muerte fetal, que el producto tenga bajo peso al nacer, o un nacimiento prematuro. Las lesiones de sífilis, por fases, depende de que tenga la madre, va a ser desde la incubación primaria de 12 a 30 días, chancros en genitales, pueden presentarse en boca, linfadenopatías o alopecia en parche. Latente, se encuentra en un estado silente, que es en pausa. Esta fase puede entre la secundaria y terciaria, pero es como que se mantiene estable. En la secundaria latente hay parches mucosos, exantemas, cutáneos bilaterales, condilomas. La latente pues se queda, o sea, puede estar durante años, que no cause alguna lesión. Y la terciaria, hay lesiones en cavidad oral, afecta el sistema cardiovascular, nervioso central y daña el cerebro. Por eso hay alteraciones en el estado mental. De las complicaciones las complicaciones que tiene el producto van a ser desde la muerte fetal o neonatal hasta secuelas, que pueden ser tempranas, tardías. 1801, Bertin describe las lesiones clínicas y óseas, y de ahí se empieza la clasificación de lesiones. Las tempranas son de menos de 2 años de haber nacido. Las principales son la inflamación de la piel, da una cicatriz radial alrededor de la boca, que se llama ragadeces, puede provocar glositis atrófica, decoloración amarilla en los labios, bóveda palatina alta estrecha, esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía generalizada, pénfigo palmoplantar, erupción, petequia, rinorrea. En la tardía, que es después de los 2 años, en la etapa preescolar, lo que comúnmente se puede presentar la triada de Hutchinson, que es la nariz sencilla de montar, dientes de Hutchinson, incisivos, los molares, y ahorita les platico sobre los dientes, queratitis intersticial hasta atrofia óptica. Puede haber un retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, sordera, por el daño al octavo par craneal, osteocondritis, periostitis. Las tibias en sable es por el reblandecimiento que lleva al arqueamiento de la tibia. También la parálisis de Parrot, que puede ser que no hay movilidad en las extremidades. De hecho, aquí vienen en unas radiografías donde se muestran estas lesiones. La triada de Hutchinson, que es la nariz sencilla de montar, los dientes de Hutchinson y la queratitis intersticial. En las alteraciones dentales, Jonathan Hutchinson dijo que los defectos dentales son las manifestaciones clínicas más consistentes de la sífilis y se manifiestan en los dientes que calcifican en el primer año, como incisivos permanentes y los primeros molares, que son signos patognómicos. Esto quiere decir que son signos que solo se encuentran en esa enfermedad.
Se hizo un estudio en 1962 por el doctor Putkonen, donde él evaluó 265 pacientes con sífilis. De ellos, 45% tenían incisivos permanentes que mostraron la descripción de Hutchinson. 22% tenían los primeros molares forma de mora. El 12% mostró un engrosamiento cortical relacionado con la periostitis en radiografías de miembros. Y bueno, en conclusión, él dijo que los estigmas dentales tienen una ventaja diagnóstica sobre enfermedades, las deformidades óseas. Entonces quiere decir que los dientes pueden ser para el diagnóstico pueden ser lo mejor porque se presenta en más pacientes. El doctor William Bauer en 1944 hizo una investigación de las yemas de dientes y mandíbulas de fetos y bebés. Bueno, niños, bebés y fetos fallecidos por sífilis, en donde tuvo como conclusión que las yemas de los dientes infectados estaban extensamente infiltradas por las espiroquetas de Treponema pallidum y confirmó que el número de microorganismos se redujo con el avance de la edad. El mecanismo por el cual afecta la formación de los dientes es porque la Treponema pallidum afecta directamente la mielogénesis, que dañando los ameloblastos e interrumpe la formación correcta del germen dentario, donde provoca aplasia o metaplasia de los ameloblastos. Esta puede durar hasta los 2 años y provocar alteraciones, varias hipoplasias o alteraciones de la estructura. Puede ser los defectos hipoplásicos desde moderados, bueno, de menor a moderado, que bueno, solamente pueden ser específicos en varios dientes y pueden ser en cualquier periodo mientras se va formando el diente. O hay los más severos que son con alteraciones en la estructura por la presión fuerte en el brote del diente deciduo y la morfodiferenciación. Esto debido a la inflamación provocada por la bacteria. Los dientes van a tener varias alteraciones. Entre ellos son los incisivos de Hutchinson, molares de Moon, molares de Fournier o molares de Mora, que en la clasificación es casi la misma. Y los caninos sifilíticos, que son muy raros, pero se ha documentado que se ha presentado. Bueno, este es un texto de hace tiempo donde ellos describían las alteraciones dentales con dibujos de sus pacientes. Los incisivos de Hutchinson en 1858, el autor dice que los defectos dentales están restringidos solamente a los dientes permanentes, que eran los incisivos anteriores. Bueno, eran con color anormal. De hecho, se veían más translúcidos que el color normal, que es como marfil. Tenían los bordes incisales, él los describe como entallado o forma de destornillador. Pero dice que cuando no hay muesca, pero el borde incisal está plano, pero estrecho, son más estrechos en sus bordes libres que en su corona y con ángulos redondeados. En el centro del borde hay una muesca vertical profunda, que es causada por la ruptura o no desarrollo del lóbulo medio de la corona dentaria, como en la imagen, o pueden ser simplemente planos, como una pala.
como un destornillador que es pequeño del cuello y grande del borde incisal. Entonces hay como dos variaciones. Y en 1884 estableció que era más común el incisivo central permanente superior que en los otros incisivos y que en los inferiores. Para los molares, pues los autores hablan sobre los primeros molares. 1877, Henry Moon. Los defectos dentales están restringidos solamente igual a dientes permanentes y alrededor de los 6 años de edad, dice Moon, que son pequeños y en forma de cúpula con cúspides más cercanas de lo normal. Las coronas son anchas en la base y estrechas en cúspides. No tienen ranuras que recorren alrededor de las cúspides y la superficie de la corona es lisa. Esa es una característica porque él dice que los primeros que se dañan son los primeros molares, pero se han encontrado, por ejemplo, Fournier en 1844 dice que un diente más pequeño crece fuera de uno más grande. Él dice que la característica es que hay un surco alrededor que es profundo de cada cúspide, que esto es causado por la hipoplasia del esmalte, y en las imágenes vemos que alrededor de cada cúspide hay surcos. Se presentan surcos que son pues bastante profundos en algunos lados y la cúspide es como un pequeño piquito. El menos común es el canino, bueno, es menos común en comparación con los incisivos, pero es el canino sifilítico, que va a tener características de que tiene columnas bulbosas con una muesca oclusal y un anillo elevado de esmalte en la superficie oclusal. Son más pequeños y no presentan cresta mesial, canina identificable. Esas son las características del canino, que es raro que se encuentre, por ejemplo, en estas imágenes, donde lo más notable en inferiores, que son los molares, en estas dentaduras molares, la hipoplasia en los dientes anteriores, en los anteriores, pues superiores e inferiores, pero caninos, de hecho en las imágenes no hay como tantas alteraciones, por ejemplo en el tercero, de arriba hacia abajo, vemos que los caninos sí están afectados, también el cuarto, pero pues es menos frecuente. Para mayor información, bueno, y vean la bibliografía, les dejo mi artículo, Signos dentales de la sífilis congénita, que fue publicado en el 2017. Lo pueden encontrar en Medigraphic, en la revista ADM. Y esta está en línea. También está si lo buscan, signos dentales en Google, pues ya ahí les va a aparecer. O pueden buscar los demás artículos en las redes sociales, Facebook e Instagram. En YouTube tengo un video de manifestaciones orales del COVID-19, donde hablo sobre pues todas las manifestaciones, cómo se causa el mecanismo de transmisión, los últimos artículos que hablan sobre las lesiones asociadas a, porque todavía no está definido que el COVID-19, bueno, causa serostomía, hiposalivación, en algunos casos se indica. Pero pues si lo quieren checar, está en YouTube, les dejo la liga y ahí lo pueden revisar. Y bueno, gracias por su atención. Va a estar el video en Facebook, YouTube, para que lo puedan comentar, alguna duda, algún comentario,
pues ahí los escucho.